Amigos, hermanos, buenos días. Les saludo en el amor de Cristo a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit en la Ciudad de México. Hoy seguiremos con el estudio del libro de los Hechos. Número 21. Resultados del trabajo misionero. La semana pasada hablamos de lo mucho que el apóstol Pablo padeció por dar a conocer las buenas nuevas del reino de Jesucristo, situación que lejos de desalentarnos es para animarnos a seguir adelante, en el nombre del Señor Jesús y bajo el poder de su Santo Espíritu. Hoy hablaremos brevemente del trabajo misionero de Pablo y Bernabé, dando lectura a Hechos 14 del 21 al 28. Dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Hasta ahí la lectura. Al leer estos 8 versículos, lo primero que llama la atención es cuántas iglesias habían fundado Pablo y Bernabé. Iglesias en las que eligieron y constituyeron ancianos. Es decir, que estamos hablando de iglesias bien organizadas y que contaban con un sistema de doctrinas comprendidas en el Antiguo Testamento, como también las cartas pastorales, que vendrían a formar parte del Nuevo Testamento, así como la supervisión pastoral. En las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía les exhortaron a permanecer en la fe y que seguramente pasarían por pruebas y tribulaciones, pero a pesar de todos, ellos podían estar firmes en el Señor, en quien habían creído. La iglesia es del Señor y Él cuidará y edificará su iglesia. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así estos misioneros perseveraron en la gracia de Dios y llegaron a Pisidia, Panfilia y Perge, y de allí navegaron a Antioquía, en donde informaron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Para Pablo y Bernabé estaba claro: Dios les llamó a realizar un trabajo misionero, y fue Dios mismo quien obró con poder y dio de su Espíritu para que por medio de la predicación del Evangelio hubieran nuevos creyentes, quienes formarían las nuevas iglesias. Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Pablo y Bernabé actuaron
en obediencia, y la gracia de Dios que les fue otorgada obró a través de ellos. Y en estas grandes cosas que Dios obró, Pablo y Bernabé reconocen que la gloria es de Dios y no de ellos. Este breve pasaje nos enseña que todo trabajo misionero que Dios nos llama a hacer ha de ser en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Me despido, mi nombre es Alfonso Abascal, bendiciones y hasta la próxima.